Jesús Díez Marín. Tengo que satisfacerme porque es el alumno decano de Alonso Zamora Vicente con memoria viva. 94 años. Lo que no sepa él de lo que pasó cuando él tenía 18, creo, y le dio clase, y estuvieron 2 años de vacaciones por guerra, ¿qué harían aquellos jóvenes estudiantes que tampoco fueron a la guerra porque no tenían edad y estaban pues entre la quinta del Superbiberón y los jovenzanos con 14? Tenemos un testimonio extraordinario y he dicho que tenemos Capicúa, 94 años de edad un alumno y 20 años otro de Mérida, curiosamente un Capicúa perfecto. Don Jesús, farmacéutico de profesión, que no le gustaban las letras, pero que se hizo gran lector gracias a Zamora Vicente. Tiene la palabra por el tiempo que usted quiera. Muchas gracias. Bueno, pues yo como tenía un sentido del humor, mi querido amigo Alonso, voy a decir que voy a ser muy breve, brevísimo, ya he terminado. Es broma, es broma. Bueno, nosotros tuvimos una escolarización muy difícil porque nunca hemos tenido un sitio especial para estudiar. Teníamos varios sitios, pero todos eran malos, no había ni uno bueno. Entonces empezamos en la primera enseñanza, no me acuerdo dónde, hasta que empezó la República y quitaron el cuartel de artillería, nos metieron en el cuartel de artillería, que le llamábamos el Arca de Noé, porque allí estábamos todos. Entrando, a la derecha estaba el Instituto de Segunda Enseñanza, enfrente estaba la Escuela de Bellas Artes, la cárcel, Hacienda, en fin, todos los pabellones estaban ocupados, por eso lo llamaban el Arca de Noé. El Instituto de Mérida fue ya instituto, es decir, dejamos ya a los profesores naturales de Mérida, que más que profesores eran industriales, que sabían algo, y esos eran los que nos daban un poquito de clase, porque algunos se cansaban. Y la República nos mandó a unos profesores estupendos de Madrid, de San Isidro de Madrid, y estuvimos estudiando hasta que empezó la guerra, en el 36, unos estudios estupendos, con unos profesores muy buenos, unos festivales de teatro que se celebraron en el Teatro Romano de Mérida, muy buenos, con Margarita Sirgo, Enrique Borrás haciendo Medea y Electra, en fin, que fueron unos años muy buenos para la cultura de Mérida. La guerra la pasamos entre el pabellón que teníamos y por la guerra tuvimos que ir a las escuelas nacionales del centro, al lado del Arco Trajano, que se llaman las escuelas Trajano, y estuvimos allí, pues, no me acuerdo, muy poco tiempo, hasta que pasamos ya a este edificio, lo tengo aquí, si lo queréis ver, cuando se inauguró el Instituto Nacional de Enseñanza Media, Santa Eulalia de Mérida. Esa se hizo, pues, al empezar. Esta era una casa que lo abandonaron los propietarios, estaba, pues, como abandonada, y el Ayuntamiento de Mérida se la regaló, el propietario no, esto lo compró el Ayuntamiento para don José Fernández López, que había hecho mucho por Mérida. Y entonces, por hacerle un le regaló esta casa porque ellos pensaban que no iba a vivir en el matadero. Pero él, esta casa, no la quiso porque vivía muy bien en una planta del matadero de Mérida y la dejó, la arregló un poquito y ahí nos metimos nosotros
hicimos al Instituto de Mérida, el Ayuntamiento de Mérida, como natural, y tengo la fotografía de cuando se hizo la casa, se arregló completamente y ya se puso el instituto. El instituto, pues, siguió, como se fueron los madrileños que vinieron cuando la guerra, pues siguieron los mismos paisanos nuestros que tenían un poco de cultura y nos daban clase, hasta que en el año 40-41 aparecieron los madrileños de San Isidro, entre ellos el mejor profesor que yo he tenido, y he estado estudiando desde muy temprano, pues no sé, desde ya 6 años, 7, hasta que he cumplido los 80, pues no he tenido mejor profesor, y lo digo sinceramente, que Alonso Zamora Vicente. Es el mejor profesor que he tenido y creo que nadie ha tenido un profesor como él. Era una persona encantadora en todos los sentidos, en el personal, en el profesional, en la cultura. Fue profesor mío de literatura y lengua y latín. Latín no me acuerdo nada porque yo soy de ciencia. Fue profesor mío, luego leí el libro mío de enseñanza y latín, pues me ponía buenas notas. Yo recuerdo que él me trataba muy mal al principio. Me puso en el pelotón de los torpes. Lo puso a 3. El 3 era el pelotón de los torpes. Era Diego Lozano, que fue jugador internacional de España durante 5 años, lo fichó el Atlético de Madrid, y del Atlético de Madrid pasó ya a ser internacional, pero como estudiante, malísimo. Luego estaba Narciso Rodríguez, que era otro también que le dedicábamos al deporte, y estaba yo, que también nos dedicamos todos al deporte. Y él sabía que nosotros dábamos más de lo que hacíamos, pero Diego Lozano era muy malo, era el pobre, como futbolista estupendo. Al final dijo, Diego, tú has aprobado por tus 2 amigos. Bueno, los universitarios que salimos de esos cursos fuimos Narciso Rodríguez y yo. Lo demás, ahí tengo la fotografía de algunos estudiando con un señor que fue muy conocido en Mérida, era practicante, fue el profesor de dibujo, don Marceliano Santamaría, abuelo de estos Santamaría, que uno de ellos fue embajador de España en Estados Unidos. Este era el profesor de dibujo y ahí estamos, pues nada, estudiaríamos, no sé, sería el primero o el segundo. Solo queda, yo no sé si vive todavía, Luis y Gallardo, pero no sale, ¿no? Los demás han muerto todos. Les puedo decir que después de la guerra había pocos profesores en los colegios, institutos de medio. Había profesores de poca formación, hacían lo que podían. Para completar el claustro de profesores, trajeron docentes de otro sitio. Fue el caso del profesor Alonso Zamora Vicente. Alonso Zamora vino a casa de una familia que vivía en la Rambla de Santa Eulalia, muy cerca de Los Hornitos. Lo que yo recuerdo después de hablar con mi hermano Adolfo, que era el amigo donde vivió, en la casa que vivió, en esta familia, la cabeza de familia era empleado de una tienda de comercio, de aquí de Mérida, llamado Los Leones. Y el hijo, Agapito Nieto, muy amigo mío y de mi hermano, trabajaba en el Banco Hispanoamericano. Yo le dije a Antonio que seguramente esta familia era familia de Alonso Zamora
y que se puso en contacto con él cuando se enteró Alonso, se venía a Mérida. Pero luego he desechado esa idea y he visto en el libro escolar mío que había un compañero suyo de Mérida que vivía también muy cerca de Agapito, que se llamaba Nieto, Ángel Nieto. Por eso quiero saber qué fue de él. Era emeritense, profesor de ciencias naturales. Y yo creo que él, como Mérida estaba pasando el año del hambre más grande que hemos tenido, pues cogió una casa en lugar del Hotel Comercio, que era lo mejor que había en Mérida, pues lo hizo interno de esa casa y allí vivió los años que estuvo en Mérida, vivió en la casa de Agapito. Creo, porque yo lo dejé aquí en Mérida para estudiar ya farmacia. Yo creo que él se vino a casa de esta familia para buscar un sitio donde quedarse. Lo único que había en Mérida era el Hotel Comercio. Está enfrente, bueno, ya no, estaba enfrente de la tienda de los Montosa. El año 41 fue llamado el año del hambre y esta familia le dijo que no buscara más y que se quedara con ellos. Al profesor Alonso Zamora le gustaban las casas antiguas, las flores. Le encantaban todo Mérida. Se paseaba y donde veía una casa con flores, los célebres geranios, se quedaba quieto, mirando a años, bueno, a horas y horas, mirándose. Entre ellas teníamos nosotros, en la calle Santularia 13, un balcón que mi hermana María lo tenía siempre lleno de geranios y de flores, y me decía: Jesús, tienes la casa más bonita, pero hay otra casa más bonita todavía que la tuya. Y era una casita de Antonio, que la tengo enfrente, se acordará, es muy joven, a lo mejor no se acuerda, que había enfrente de la iglesia Santa María. Era una iglesia de pueblo de 2 plantas, con sus portales, llena de flores, de geranios, esos geranios que se dan también aquí en Mérida. Y él le gustaba muchísimo. Siempre hablaba de la casa, de la plaza de las flores. En clase nos puso los que llamaban él el pelotón de los torpes, a Narciso Rodríguez, a Diego Lozano y a mí. Cuando nos dio las notas nos dijo que éramos poco estudiosos y nos dijo que teníamos que estudiar más. Lo cierto es que a nosotros lo que más nos interesaba era hacer deporte. Cuando finalmente nos aprobó, nos dijo que no había apretado porque sabía que podíamos dar más. Al final aprobamos los 3. Diego por nosotros, dice: Jesús y Narciso te han hecho aprobar. Pero luego después las clases eran tan interesantes que no perdíamos nada. No teníamos que estudiar. Por lo que nos decía él, lo que tenía, bueno, de literatura yo no sabía absolutamente nada. Pero él nos hacía leer, y hay un libro que para mí fue El Quijote, el que me hizo las primeras lecturas, y luego la historia de San Michel, que os la recomiendo. Ahora está hecha la edición de la historia de San Michel sin los cortes que le hizo la censura de la época de la dictadura. Se puede encontrar en cualquier librería. Él apreciaba tanto la historia de San Michel que no había un día que no nos sacara para decirnos algo de la formación de la lengua española a través. Y esta historia de San Michel era hecha por un cardinal que se fue a Italia, se enamoró de Italia, a Roma,
Y luego se fue a la isla de Capri, y de Capri se enamoró tanto que hizo una isla tan buena y tan bonita que a mi hermano José se lo recomendé yo para el viaje de novio, que se fuera a la isla de Capri y viera la historia de San Michel, vamos, la casa de San Michel, que él la reparó, Anselmunte, que era el que hizo esta obra tan importante. Yo nunca he sido de letras. Él te me daba latín y yo ni me acuerdo siquiera. Las ciencias me daban mejor. Pruebas de ello son las notas de instituto, que al final estudié farmacia. Pero en las clases de lengua y literatura, el profesor Alonso Zamora explicaba con mucho entusiasmo. Captaba tu atención y no te distraías de nada. Las clases se hacían cortas. Eso nos enganchaba a la asignatura. Estábamos completamente enganchados a la literatura de Alonso Zamora Vicente. Sobre todo, recuerdo la lectura del libro de la historia de San Michel, aunque también leímos otros libros y novelas de autores, como Blasco Ibáñez, Rosalía de Castro, Benito Pérez Galdós. Pero la historia de San Michel me gustó mucho. Me dio la sensación que era su libro de cabecera